Entonces vamos a ver entonces la última clase, vamos a hablar un poco de un pequeño repaso de lo que vimos la vez pasada, lo más relevante, y después vamos a hablar de los potenciales termodinámicos. Como les decía la vez pasada, los potenciales, creo que comenté la vez pasada, los potenciales termodinámicos son muy útiles para los químicos, bioquímicos, etcétera, se usan muchísimo para ciertas para reacciones químicas, para estudiar reacciones químicas, también para hacer teoría termodinámica, son muy útiles porque tienen muchas propiedades y de hecho se les aplican muchas propiedades y cumplen. Se pueden demostrar sobre ellos propiedades matemáticas que nosotros no vamos a ver. Nosotros vamos a ver simplemente una cuestión introductoria, simplemente un poco para conocerlos, con el objetivo más que nada de que cuando se los encuentren en un paper o etcétera, no digan esto de dónde salió, simplemente puedan en su cabeza relacionarlo con contenidos que vimos en esta materia, con la termodinámica, y bueno, ir a buscar un poco ese material. Pero un poco quería, antes de meternos en eso que sería como un capítulo más avanzado de la termodinámica, y que sigue siendo un capítulo avanzado de la termodinámica que se puede ver desde el punto de vista más macro, como vimos al principio, o también desde el punto de vista micro. Me gustaba un poco la idea de recordar esto que vimos la vez pasada, que fue la teoría cinético-molecular, que es la teoría que permite describir la presión, la temperatura, la energía, o sea, las variables termodinámicas, a partir de considerar que los gases o los materiales que estudiamos se componen por átomos o moléculas, ¿sí? Y que esos átomos y moléculas uno puede estudiarlos con las leyes de Newton, nada más que son un montón, del orden del número de Avogadro o más, ¿sí? Y definiendo, a partir de pensar en el choque elástico con las paredes, pudimos definir la presión, y a partir de su velocidad pudimos definir la temperatura. Un poco lo que quería compartir con ustedes era, el otro día vimos alguna simulación, ahora para variar ya perdí lo que les quiero mostrar. Quería mostrarles esta, nosotros estuvimos viendo varias de estas simulaciones de FET, ustedes ya conocen el sitio, pero quería mostrarles esta que además de, justamente, voy a poner acá algunas partículas pesadas, además de demostrarles, ¿cómo se llama?, la temperatura que está acá, y la presión, también grafica la velocidad de las partículas, que en este caso, como hay un solo tipo, es esto. Y entonces, a partir de tener una idea de la velocidad de las partículas, tenemos una idea de la energía cinética. Si yo agrego partículas de otro tipo, obviamente cumpliendo las mismas propiedades, voy a poner bastante porque son más livianitas, voy a tener conviviendo dos tipos de velocidades promedio, de velocidades típicas. Fíjense cómo estadísticamente las velocidades azules están por acá y las velocidades de las partículas naranjas están más repartidas, hay un poco de todo. ¿Sí? Y la energía cinética acá está toda mezclada, pero acá podemos ver cómo las dos colaboran. ¿Sí? Ahí tienen solamente la energía cinética de las partículas más livianas, y ahí tienen solo la de las partículas más pesadas. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando yo caliento? Esperen que vamos a empezar de vuelta y nos vamos a quedar con un solo tipo de partículas para que no se olvide. Ahí tienen la velocidad. Vamos a esperar un rato que se... Ahí tienen la velocidad promedio, fíjense. Ven cómo este numerito va cambiando. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que no era exactas todo el tiempo lo mismo, pero varía alrededor de los 1200? Quiere decir que esas hipótesis que hicimos de que más o menos en promedio la mitad choca a las paredes y la otra mitad va para el otro lado, tiene una buena aproximación. Y fíjense qué pasa cuando calentamos. Cuando subimos la temperatura, fíjense, no, que tengo las rojas. Subo la temperatura, voy a ver que empieza a aumentar la velocidad de las partículas, fíjense el número, se va a 2500 más o menos, ¿sí?
Y la energía cinética, ahora no la estoy dibujando de las partículas rojas, ahí la dibujo. La energía cinética también empieza a crecer. Como estas no son tan pesadas, es casi, digamos, proporcional a la velocidad al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa cuando yo lo empiezo a enfriar? Cuando lo empiezo a enfriar, fíjense, se van a aquietar un poco. Y vamos a ver que sus velocidades bajan, y la temperatura la tienen acá, va bajando. ¿Sí? Entonces uno tiene una idea de que la temperatura y la velocidad están íntimamente relacionadas. Entonces la velocidad al cuadrado es una medida de la temperatura. O sea, la energía cinética es el dato de cada partícula multiplicado por todas las partículas que yo tengo, me da una idea de cuál es la temperatura del sistema. Fíjense, cuando lo llevamos a temperatura absoluta cero, bueno, que no nos va a dejar, pero fíjense cómo todo tiende a estar casi quieto. 200 metros por segundo, y así. Están todas casi quietas. Y ahí se quedan. Y la presión es bajísima. Fíjense, la presión es casi cero. Es cero porque casi ninguna choca. ¿Sí? O la que choca lo hace a una velocidad muy, muy, muy pequeña. ¿Sí? Cuando yo le aumento la probabilidad de choque, y aumento la velocidad con la que chocan, vamos a ver que se incrementa la temperatura. Cuesta. Fíjense. Van aumentando de a poco. Y empieza a aumentar la presión, porque empiezan a aumentar los choques. ¿Se ve? Entonces vemos que todos los desarrollos que vimos la vez pasada de cómo definir en términos de choques y de velocidades la presión y la temperatura tienen coherencia, y con la presión, con la temperatura asociada a la velocidad y la presión asociada al impulso que se intercambia con las paredes, ¿sí? Vemos que tenemos una buena descripción microscópica. Y es más, esta descripción también nos sirve, extendida un poco, sin meternos en los detalles. Bueno, ahora voy a compartirles otro, perdón. ¿Se ve este que dice estados de la materia? ¿Ven la ventanita? Sí, se ve, genial. Bien, entonces acá van a ver que, fíjense, les da la opción en la simulación un poco de variar la hipótesis que usamos nosotros, que las moléculas y los átomos eran puntuales. Fíjense que acá la molécula de agua la dibuja un poquito más, más compleja, digamos, con su verdadera estructura más 3D, y acá justamente uno tiene el estado sólido, donde está todo más ordenado. Esta ya la habíamos visto cuando habíamos visto los cambios de estado. El estado líquido, si yo le doy calor y la empiezo a pasar al estado líquido, fíjense, ¿qué temperatura tengo? Tengo 364 Kelvin. ¿Esto cuánto es en grados centígrados? Vamos a pasarlos a grados centígrados, así lo vemos. Es 91. Esto está cerca, pero todavía no, de convertirse en un gas. Pero fíjense cómo ya hay vapor de agua, porque ya hay partículas, ¿sí? Estas moléculas de agua que están medio separadas de este grupo que forman el estado líquido, ¿sí? Acá están conviviendo, y ahora les sigo calentando, y ahora sí, ya tengo un estado donde ya, fíjense cómo está mayoritariamente en estado gaseoso, aunque todavía, obviamente, hay que esperar un rato, hay que esperar que esto llegue al estacionario, ¿no? Y ahí se ve que van a estar más repartidas un poco por todos lados. En esta simulación uno puede jugar con el argón y el neón, que son átomos más sencillos, y entonces pueden representar más como objetos puntuales, y acá tienen la molécula de oxígeno, que es una molécula diatómica, entonces tiene un poquito más de forma. Pero bueno, no es nuestro interés discutir eso hoy, sino lo que me interesaba mostrarles era que esta idea de la teoría cinética también nos permite, digamos, entender o visualizar un poco
en términos de la velocidad de las partículas y de este orden, qué es lo que significa el estado sólido y el estado líquido y el estado gaseoso. ¿Sí? Bueno, esto más que nada, ven, fíjense ahí, le bajé mucho la temperatura, en 60 Kelvin, entonces está confluyendo a una situación. Acá se lo pone en sólido más prolijo, pero eso se va llegando ahí. Si uno dejara esta simulación desde donde la puse antes, en estado líquido, y bajándole hasta transformar en estado sólido, finalmente, después de un rato largo, se armaría esa estructura, y después cada sustancia tiene su propia estructura cristalina, eso seguramente lo verán en los que cursen químicas avanzadas. Acá tienen un poco más para jugar, los diagramas de fase, qué sé yo, y acá tienen algo que nosotros no vamos a ver, que es cuáles son las interacciones entre partículas, cosa que nosotros no vemos porque estamos solamente trabajando con la teoría cinética. Lo que quería mostrarles de esto es que si uno avanza, se sale de la hipótesis de que son partículas puntuales y empieza a considerar las interacciones entre ellos, y ahí se complejiza la descripción, pero no es a donde queremos llegar nosotros. Bien. Entonces, ahora estamos ya con esto, podemos entonces pasar a la siguiente de hoy. Estoy compartiendo cualquier cosa. Miren que cierro, que tengo también 20 millones de cosas abiertas. Y ahora sí vamos a pasar a que les vaya a por fin compartir lo que les quiero compartir. Bien. Entonces, la clase de hoy la vamos a dedicar a estudiar los potenciales termodinámicos, que son definiciones, o en realidad cantidades que nos definimos, porque simplemente nos hacen más sencilla la vida según sea el área de la termodinámica en la que trabajemos. Como les decía antes, cuando empecé a hablar de la clase de hoy, también es cierto que son muy relevantes los potenciales termodinámicos para cuando uno quiere hacer teoría, ¿sí? Cuando uno quiere ver propiedades de estas definiciones, ahí aparecen mucho. Y en realidad también aparecen cuando uno quiere ver si sus teorías son buenas. Bueno, es necesario calcular estos potenciales termodinámicos. Y la termodinámica, así como parece que todo lo que venimos hablando está siempre asociada a las máquinas térmicas, y tiene una fuente de calor y la fuente de fría, y el refrigerador o la máquina térmica, y qué sé yo. La termodinámica aparece muchísimo en un montón de situaciones de la naturaleza, y a partir de verificar o de pensar en las leyes de la termodinámica, uno puede entender mucho más del mundo. Un ejemplo que me parece muy interesante es la termodinámica de los agujeros negros, de la termodinámica de la entropía de los agujeros negros. Uno saca propiedades muy importantes de los agujeros negros y conclusiones sobre la vida de estos agujeros negros y la vida de las estrellas, por ejemplo. Entonces, si bien parecen definiciones muy lejanas, la entropía, como lo venimos viendo nosotros, a partir de una máquina térmica, de la máquina de Carnot, del sistema reversible y el irreversible, uno justamente, a partir de hacer este link vía la teoría cinética, uno se asegura que puede calcular la entropía de un montón de procesos diversos, entre lo que uno encuentra situaciones tan lejanas nuestras y tan inimaginables como un agujero negro, ¿sí? Entonces, está bueno tener más cantidades termodinámicas, porque a veces hay ciertas cantidades termodinámicas que son inaccesibles a nosotros por los experimentos que hacemos, o por los objetos con los que trabajamos, y otras no, ¿sí? Entonces, nosotros dentro de la termodinámica empezamos hablando de qué cosas eran posibles y qué cosas no, qué sucesos podían ocurrir y qué sucesos no, qué sucesos estaban prohibidos, y así definimos esencialmente dos cosas: la energía interna del sistema y la entropía.
¿se acuerdan que como dijimos la vez pasada, la entropía era una cantidad que necesitábamos definir para entender aquellos sucesos que solo ocurren en una dirección? ¿Por qué? Porque si no, la física dejaba de ser la reversibilidad de nuestras ecuaciones, de cambiar t por menos t, entraba en conflicto. Entonces ahí aparece la entropía, y yo les dije también que Boltzmann la había logrado escribir en términos de la teoría cinética, con una expresión súper interesante, que es que la entropía es proporcional al logaritmo del trabajo, ¿sí? Y también les dije, bueno, eso es súper interesante, pero no nos vamos a meter en eso, no es parte de este curso, ¿sí? Pero uno se pregunta, bueno, si vos te pudiste definir la energía y la entropía, ¿sí?, de un sistema, ¿habrá otras funciones que puedan definirse que sean de interés? Porque la entropía y la energía yo las definí usando el trabajo y el calor, ¿sí? El calor intercambiado en un proceso. Y es más, vimos que justamente llegamos a pensar en la segunda ley de la termodinámica a partir de qué cosas, de qué formas de intercambio de calor en trabajo estaban prohibidas y viceversa, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿habrá otras funciones que yo pueda definir en las que intervengan el trabajo y el calor? Y si intervienen el trabajo y el calor, ¿qué van a terminar interviniendo? La presión, el volumen y la temperatura, porque nosotros sabemos que trabajo y calor se escriben en términos de, o aparecen ahí como elementos constitutivos, por decirlo de una manera, el trabajo y el volumen, perdón, el volumen y la presión y la temperatura. Entonces, uno empieza a pensar que será, si es posible, describir otras. Y vamos a describir un par, vamos a escribir algunas, y no nos vamos a meter en todas las cuestiones, que hay muchísimos, hay teoremas que se pueden demostrar con ellas, y cómo pasar de una a la otra, y etcétera. No nos vamos a meter en eso. Esto es importante porque se los repito con tanto esfuerzo. Porque realmente cuando uno se mete a buscar información de esto en los libros de termodinámica, el problema se complejiza y se dispara rápidamente, y no es el interés de esta materia, no es mi interés que ustedes se metan a aprender esas cosas, porque aparecen derivadas segundas y derivadas cruzadas, etcétera, etcétera, y no es el interés del curso. Entonces yo preparé este apunte, y en el medio del apunte van a ver que les cito a un libro que es de termodinámica para biólogos, que tiene un approach conceptual a la entalpía, que es una de los potenciales termodinámicos que vamos a definir. Porque eso es lo que me interesa, que se queden con algunos conceptos básicos, y el día que en el transcurso de su carrera profesional los necesiten, los recuperen y puedan abordarlos de la mejor manera posible. Entonces vamos a ver la primera. La primera es la entalpía. La entalpía, hay varios, ¿cómo se llama? Hay una pelea. Algunos dicen que fue Clausius que hizo todo, como ya saben a esta altura en la termodinámica, que fue el primero que se le ocurrió que existiera esta función entalpía, que fíjense cómo se escribe, que definió esta función, ¿sí?, esta variable que tiene parte de la energía, voy a poner un color más simpático, la energía y P por B, ¿sí?, donde P es la presión. Yo lo pongo porque como discúlpenme, acá van a ver que hoy también puse por un montón de lados presión escrita. Pero como trabajamos la semana pasada con el impulso, no quería que se confundieran. A veces uno está en clase y está cansado y se le termina confundiendo todo. Y entonces por eso prefiero ser pesada y escribirlo varias veces. Algunos dicen que entonces fue Clausius el que la definió, pero el que le puso el nombre de entalpía, que está asociado a sumar calor, a agregar calor a algo, fue en realidad, ¿cómo se llama?, Ons, que fue un premio Nobel de Química de 1903. Y en realidad lo que él quiso fue como marcar por un lado la existencia de la energía, y por otro lado la existencia o la colaboración de esto que tiene un sabor, si quieren, a trabajo, porque acuérdense que el trabajo para nosotros es P por dB. Este es el trabajo. Entonces, ¿cómo yo puedo considerar cómo en un sistema juegan su energía y el trabajo mecánico?
medio que ahí estaba la idea que tenía Clausius, parece. Eh, la mayoría dice que él la alcanzó a definir, pero no le puso el nombre, la llamó la función H. Y el que la llamó entalpía fue en todo caso este señor Ons. Bien. Entonces vamos a ver algunas propiedades. Esto es muy típico, ya lo vieron, nosotros ya lo hicimos en la materia, para otras variables termodinámicas. Tratar de ver si uno puede escribirla en términos de otras cosas, derivando, ¿sí? Y haciendo sus derivadas parciales o haciendo sus derivadas infinitesimales, como dijimos muchas veces. Entonces, si yo quiero derivar de acá para acá, voy a tener que hacer la derivada de esto, que lo escribo como dh, y acá voy a tener que hacer la derivada de esto, y acá la derivada de esto. Y como esto es un producto, si derivo esto me queda acá, derivo esto me queda acá, y cuando derivo esto, tengo que hacer la derivada del producto. ¿Sí? ¿Se acuerdan esto? Lo hicimos varias veces, pero lo escribo acá explícitamente. La derivada del producto, ¿sí? ¿Y cómo se hace la derivada del producto? ¿Sí? Lo agrego por las dudas, por si alguno... La derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Sí? Esta es la derivada, acá la escribí a la usanza CBC, digamos, a la usanza matemática. ¿Sí? Esta es la fórmula de la derivada del producto de una función. Y entonces, por eso, si yo tenía dos términos, termino teniendo tres, ¿se ve? Es la derivada del primero, si quieren, por el segundo sin derivar, que es esto, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y el orden es el mismo. Y esto, du más p de b, es lo que nosotros llamamos dq. ¿Sí? Esto lo vimos cuando definimos du en términos del trabajo y el calor. ¿Sí? Y acá le puse la R para recordar que esta era la definición que andaba bien y servía en el caso reversible. Y nos queda este cacho. ¿Sí? Bien. Esperen que esto lo grabo. Así después lo agrego. Y ahora, y digamos, el motivo por el cual la entalpía es súper usada es porque el término que aparece acá, que era este, si yo trabajo con presión constante, este término es cero. Esto desaparece. Y la presión constante es súper común cuando uno hace experimentos químicos que los hace, digamos, en un laboratorio común, silvestre, ¿sí? Al aire, digamos, en el laboratorio. Porque cualquier experimento, ¿sí? Químico, sencillo, que no se tenga que hacer en vacío o en alguna situación particular, se hace siempre a la misma presión ambiental, a una atmósfera o a la presión que esté el laboratorio, ¿sí? Entonces, esta hipótesis de presión constante es una hipótesis para un montón de experimentos cotidianos de la química, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la entalpía se puede asociar directamente al calor en estos casos de presión constante. Y como uno se acuerdan que habíamos podido definir el calor específico en función de la derivada del calor respecto del tiempo a presión constante, uno puede, teniendo esta igualdad, definir el calor específico a partir de la entalpía. ¿Por qué esto es importante? Porque acuérdense que con el calor específico es una manera de describir sustancias para nosotros. ¿Sí? Acuérdense que yo tengo una sustancia y puedo ir a un handbook y buscar su calor específico. El calor específico tiene algo como el DNI de una sustancia. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, tener la expresión de la entalpía a presión constante me puede ayudar a caracterizar una sustancia en particular.
Entonces, la entalpía es una medida del calor absorbido por el sistema cuando su presión es constante, ¿sí? En estos casos, ¿sí? Entonces, la entalpía me da una medida del calor que puede absorber el sistema. Y ahora vamos a ver que entonces es súper importante. Hoy estuve leyendo, pero realmente, como no sé tanto, no sé nada de biología, estuve viendo que es súper importante para caracterizar proteínas, y ahora les voy a mostrar en unas slides más algunas mediciones que se hacen, con lo cual, si bien yo que trabajo más en astronomía, realmente nunca me pregunté cuánto vale la entalpía del Sol, que es mi área de trabajo, de la corona solar, sí puedo entender que hay otras áreas en las cuales la entalpía es súper interesante de calcular y súper relevante y aporta información. Entonces, bueno, un poco esa es la idea de la clase de hoy. Bien. Entonces, anoté acá un par de cosas que me parecían interesantes. Una es, ¿qué nos dice la entalpía así de forma con los dedos, digamos, que es la cantidad de energía, ¿sí?, que el sistema tiene para transferir con su entorno, ¿sí? Y acá noté, bueno, lo que les decía, esto de que en reacciones bioquímicas la entalpía se calcula sistemáticamente y se calcula muy bien. Y tenía ganas de contarles un ejemplo que estuve mirando, un ejemplo que voy a generalizar para no decir algo que puede estar mal. Cuando uno tiene una reacción química de algún tipo en el que tengo sustancias, ¿sí?, que reaccionan y se transforman en otras, ¿sí?, y acá hay liberación de calor, etc., ¿sí? Si este cambio se produce a presión constante, lo cual es muy común, si la variación de energía, de entalpía, es positiva, vamos a decir que la reacción es endotérmica, y si es negativa, vamos a decir que es exotérmica, ¿sí? Es decir, vamos a decir si se absorbe calor, para que la reacción ocurra, o si se libera calor para que la reacción ocurra. Y saber si una reacción absorbe calor o libera calor es súper importante para caracterizar lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ya no estoy pensando en la energía, estoy pensando en la entalpía, que me da una información que es muy importante para las reacciones, ¿sí? Entonces, fíjense cómo por ahí un físico, a mí que trabajo, como les decía, en astronomía, no se me ocurre cantidad más relevante que por ahí la liberación de energía en el suceso que estudio, o la variación de energía, pero para una persona que trabaja con reacciones químicas, la variación de entalpía es lo que le va a dar más información. Y entonces eso va a ser lo que va a intentar medir o comparar contra observaciones, ¿sí? Bien. Entonces un poco vemos acá el interés de esta cantidad. Bien. Y hay otra cantidad, y hay una situación particular en la cual la energía y la entropía pueden ser iguales, que es cuando, fíjense, acuérdense que habíamos escrito que, había escrito yo hace un ratito que H es igual a U más P por B, ¿sí? Si el volumen y la presión son constantes, cuando derive esto, las dos partes me van a ir, ¿sí? Les quedaba, acuérdense, dH es igual a du más P de B más B de B. Si la presión es constante, esto se va, y si el volumen es constante, esto se va, ¿sí? Esto no se cumple tantas veces, pero en algunos casos en los que se cumple podemos hablar de esta identidad entre la energía y la entalpía, ¿sí? Y acá les puse simplemente un chistecito para reforzar esto de qué significa endodérmico, ¿sí?, y qué significa exotérmico, y acá la liberación del calor, ¿sí?, estaría asociado a lo que uno dice o no dice, ¿sí? Esta es una analogía de esta liberación de calor, ¿sí?, asociada a la variación de entalpía. Bien, esto es como para fijar una idea más preciosa.
Y este libro, que es el que les estaba mencionando antes, este es un libro, el PDF, si ponen esto en internet, en Google, el PDF aparece automáticamente. O sea que yo creo que directamente los autores lo liberaron, es mi entendimiento, pero no lo sé. Es un libro súper interesante que les recomiendo. Tiene poquitísimas fórmulas, de hecho, las cuentas que hice antes no están, hay solamente definiciones breves y están escritas por ahí en el medio del texto. Pero lo interesante, lo que creo que más les va a servir a ustedes, es que cuando se pone a hablar de la entalpía, por ejemplo, empieza a distinguir o a mostrar situaciones en las que está bueno calcular la entalpía. Y yo acá les puse una que la verdad no termine de entender, porque acá esto se los puse tal cual está. El folded state of a protein. No sé bien qué significa el estado doblado de una proteína, pero sí lo que me resultó interesante es que una vez que ellos definían eso, definían la entalpía de eso y la medían a distintas temperaturas. Y a partir de haber hecho eso, podían sacar conclusiones de qué era lo que iba a pasar entonces con cómo iba a seguir ese proceso. Realmente si ustedes lo miran, les va a venir bien. Y lo que me interesó, o el motivo por el cual traje este ejemplo, es porque justamente este es un paper de biología, no es de física, no es un paper que yo me encontraría seguro, pero sí biofísico tal vez, y aparece explícitamente la entalpía, la variación de entalpía. Fíjense que la variación de entalpía acá aparece, acá aparece en unidades que para mí, para lo que nosotros venimos trabajando, ahí va. Fíjense acá no sé si se ve, ¿sí? Las unidades, está expresado en unidades que son unidades de energía, porque la entalpía tiene unidades de energía. Ahora, si ustedes me preguntaran a mí cuál es la unidad de la entalpía, yo diría que la entalpía tiene las mismas unidades que la energía, y la energía tiene unidades de Joule. ¿Sí? Evidentemente, estas no son las más sencillas. Escribir la energía de esta proteína, Joule no es la unidad piola. Y entonces acá está escrito en otras que son unidades de energía. Calorías sobre mol sobre Kelvin. ¿Sí? Que es una unidad de energía que nosotros también vimos a lo largo del cuatrimestre. Lo que les quiero mostrar es cuánto más cercano esto está del laburo que van a hacer ustedes que del laburo que hago yo, ¿sí? Y por qué entonces la entalpía es un potencial termodinámico, es una cantidad termodinámica, ¿sí? ¿Por qué la llamamos un potencial termodinámico o una cantidad termodinámica? Porque la calculamos a partir de herramientas, elementos termodinámicos, la temperatura, la presión, el volumen, ¿sí? Todos ellos, ¿dónde aparecen? En nuestra definición de calor y de trabajo, ¿sí? Y todos ellos convergen, si quieren, en la definición de energía, o aparecen en la definición de energía, son relevantes, ¿sí? Y entonces, la entalpía deviene una cantidad que, tanto para biólogos como para químicos, como para bioquímicos, es súper importante. Este libro realmente tiene unas secciones muy lindas que ustedes seguramente van a poder disfrutar más que yo, así que por eso puse la cita. De todas maneras, como les digo, va a aparecer en un examen, yo les voy a tratar de que me expliquen, les voy a pedir que me expliquen este gráfico. No, lo que me interesa es que ustedes como profesionales sepan que esa herramienta está a disposición de ustedes y tan loca como parece cuando yo la cuento en clase, puede terminar siendo muy relevante para el trabajo de cualquiera de ustedes que por lo menos se acerque a estos temas. Bien. Y vamos a definir una más. Bueno, voy a hacer un break, porque si no me va a quedar medio desfasada esta. Así que voy a hacer un break acá. Bien, entonces retomamos ahora. Nos quedan dos potenciales más termodinámicos. Estos, la energía libre de Helmholtz y la energía libre de Gibbs, son dos potenciales que son sumamente relevantes para la teoría de la termodinámica,
Pero vamos a ver que va a haber casos en los que sean importantes también su cálculo en la termodinámica o en la termodinámica de la biología o de la química. La energía libre de Helmholtz, que se define con una F, si los nombres son, las letras están bastante estandarizadas su uso, ¿sí? Quizás con la energía nosotros podamos verla como U o E, aparecen en general en esas dos nomenclaturas. Entropía siempre con S, y la entalpía siempre con H, la energía libre de Helmholtz siempre con F, y la de Gibbs siempre con G. Eso es algo bastante común, no importa en qué disciplina uno trabaje, ¿sí? Siempre se utiliza bastante, salvo con U de energía interna o E, que se intercambian muchas veces. Bien, entonces, vamos a definir la energía libre de Helmholtz como esta cantidad F, que fíjense en la que entra a jugar la energía como antes, pero ahora tenemos un producto entre la temperatura y la entropía. Antes teníamos la presión y el volumen, ¿sí? Y para reescribirla un poco, vamos a escribir el diferencial, o vamos a escribir la variación, que siempre es lo que nos va a interesar de un sistema. Cómo varía su energía, su entalpía, lo que sea. La variación de la entropía, de la energía libre de Helmholtz, la vamos a escribir, fíjense, haciendo la derivada de cada parte, ¿sí? Entonces nos va a quedar, la derivada, ¿sí? O el diferencial de la energía, y acá escribimos esto, lo separamos de la misma manera que hice antes, en dos derivadas, ¿sí? Porque tengo un producto acá, ¿sí? Y después, recordando que esta es la definición de la energía, ¿sí? La energía interna, ¿sí? Y que esto también lo podemos escribir en términos de la entropía y el volumen. Esto son cosas que lo hicimos de la clase, yo creo, 18 en adelante, y hoy estamos como por la 25, aparecieron todas estas expresiones. La entropía apareció después, pero las otras aparecieron más o menos por ahí. Podemos reescribir todo esto, estos tres términos, fíjense, como una parte, que es la parte de la energía, que va a tener información de la entropía, de la variación de entropía y la variación de volumen, y otra parte, que es la parte que va a tener variación de entropía y variación de temperatura. Y entonces fíjense, lo copado de esto es que la variación de entropía desaparece como variable, porque nos queda T por ds y T por ds acá, uno sumando y otro restando. Entonces estos se van a ir entre sí, y nos va a quedar una expresión para la variación de la energía libre de Helmholtz, en la que aparecen solo la variación de volumen y la variación de temperatura. Y entonces, si el volumen es constante o la temperatura es constante, voy a poder decir que la variación de la energía libre de Helmholtz es cero. Pero fíjense que, así como la entalpía, voy a volver un cacho para atrás, así como la entalpía aparecía, ¿sí? La variación de presión y la variación de volumen, en la expresión que tenemos para la energía libre de Helmholtz, nos van a aparecer la variación de volumen y la variación de temperatura. Y cuando estas cosas se mantengan constantes, vamos a poder sacar conclusiones respecto de que la variación de la energía libre de Helmholtz es cero, o sea, de la conservación de este tipo de energía, ¿sí? Y otra vez, habrá experimentos, habrá situaciones en que esto sea muy fácil. Procesos isotérmicos, esta cosa se va a mantener constante. Procesos a volumen constante, esto se va a mantener igual. Entonces, no es tan raro lo que les estoy mencionando. Entonces, en esos, la energía libre de Helmholtz va a ser, para ese tipo de procesos, va a ser interesante escribir la energía libre de Helmholtz. En los casos isotérmicos, que fíjense que si uno agarra, y si ustedes agarran las clases anteriores y buscan cada ejemplo que hicimos de proceso isotérmico, van a ver que en realidad escribimos un montón de veces la energía libre de Helmholtz, porque es
asociada a esto que es la definición de la parte del trabajo, ¿sí? Recuerdan que el trabajo lo calculábamos como la presión por el diferencial de volumen. Y por eso, cuando el proceso es isotérmico, se usa muchas veces una identidad, que es decir, que la energía libre de Helmholtz es la función trabajo. ¿Por qué? Porque tiene justamente la variación tiene la información del trabajo mecánico que se le agrega a un sistema y la variación de la temperatura, pero cuando estoy por una isoterma, o sea, estoy estudiando un proceso, ¿sí? Fíjense, que empecé con una cierta velocidad, volumen A y pasé a volumen B. Y estoy, ¿sí?, yendo de una presión A una presión B por una isoterma, bueno, es una curva esto que estoy dibujando. ¿Sí? Si voy de A a B por una isoterma, cosa que hicimos muchas veces, la energía libre de Helmholtz está asociada al trabajo, ¿sí?, al trabajo que aparece en este sistema, ¿sí? Entonces, uno va a usar, o se van a usar como identidades en estos casos. Y hay muchísimos casos, muchísimos procesos isotérmicos en la naturaleza, muchísimos procesos isotérmicos que uno puede definir. O, como les decía, uno puede, si quiere ir de este punto a este punto, puede muchas veces hacerlo por una isoterma. Es cierto, también puede hacerlo por un proceso totalmente irreversible y lo que sea, pero no es raro ir por una isoterma. Entonces, es una definición que se use, que tiene sentido. Esto lo guardo por si alguno lo quiere después chusmear. Bien. Y ahora vamos a llegar a la última, que es la función de Gibbs, ¿sí?, que se puede definir de varias formas. Se puede definir en términos de la energía, que es la principal variable, digamos, con la que estuvimos trabajando, y las demás variables termodinámicas. Fíjense que acuérdense que cuando empecé la clase yo les dije, nosotros tenemos como variables, digamos, madre, o con las que empezamos, eran la energía, ¿sí?, el calor, volumen, presión y temperatura. ¿Sí? Y en realidad estas estaban relacionadas por estos elementos. ¿Sí? Y, me faltó poner la entropía, que la entropía tiene que ver con el calor, ¿no? Entonces, habíamos conocido estas, vimos que U y S, esta salía de la primera ley, y esta aparecía cuando uno intentaba ser más preciso con la segunda ley. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que queriendo escribir los procesos imposibles, nos apareció que los procesos imposibles en la naturaleza, aprendimos a escribir la entropía y aprendimos a describir esa imposibilidad en términos de el signo que tiene que tener la variación de entropía, si es que va a cambiar o no, y entonces ahora queremos escribir la función de Gibbs a priori en términos de justamente esos mismos elementos. Entonces aparece la energía, la presión, el volumen, la temperatura y la entropía. Aparecen todos, más o menos. Pero como aparecen todos, entonces, y esos todos, P, B, T y S, aparecían también antes en la entalpía y en la energía libre de Helmholtz, es que la función de Gibbs, además, se puede escribir en términos de la entalpía y en términos de la energía libre de Helmholtz. Entonces, si quieren, tenemos una definición de la función de Gibbs en términos de, si quieren, las variables termodinámicas primigenias, ¿sí?, en el sentido de que son primigenias porque son las primeras de las que venimos hablando en esta materia, y son las que se definen a partir de la energía, que es una cantidad ya natural a esta altura, y las cantidades típicas para definir sistemas termodinámicos clásicos, ¿sí?, las que eran evidentes, ¿sí? Acuérdense que llegamos a presión, volumen y temperatura a partir de cuestiones evidentes. Bien. Y también después vemos que hay dos formas más de escribirlo, que es en términos de los otros potenciales termodinámicos. Entonces la función de Gibbs se va a poder escribir en función de U, B, P
de IS, pero también la función de Gibbs la vamos a poder escribir en términos de F de IS, o la función de Gibbs, no, voy a borrar. ¿Está bien? Entonces, uno puede escribirla de cualquiera de esas. ¿Y qué forma voy a usar? Y la forma que más me convenga según la información que tengo y el sistema en el que me estoy moviendo, ¿sí? Eso va a depender de cada situación. Bien. Y lo que podemos hacer es tratar de ver otra vez, a partir de la variación de la entropía de Gibbs, cómo nos queda esa variación escrita en términos de variaciones de otras variables termodinámicas. Y ver si esas variables termodinámicas nos permiten ver en qué sistemas, en qué casos, la variación de la entropía de Gibbs va a ser ¿cómo se llama? El potencial termodinámico de elección, digamos, ¿sí? Y entonces lo que hice acá fue también volver a reescribir, o sea, una vez dada esta definición, ¿sí? Estas son, perdón, una vez dada cualquiera de estas tres definiciones, ¿sí? Bueno, sobre cualquiera de ellas yo puedo calcular la variación de energía de energía de Gibbs, la variación de la función de Gibbs. Tomé una acá para hacer, no vamos a hacer todas porque no vale la pena dedicarnos a discutir eso. Me parece que a esta altura podemos sí hacerlo directamente. Yo tomé la última, pero por nada, porque estaba más cerca, creo, directamente. Entonces aplico el diferencial en cada miembro, como ya dijimos antes, esto se me transforma en aparecen dos nuevos términos, digamos, un término de la derivada de los productos, y usando este contenido que lo acabamos de ver hace un rato, ¿sí? Por eso yo quería dejar para ver todo junto, esto que no se me cortara en el medio por el recreo, para que tuviéramos este resultado, usando el resultado anterior, cómo se escribe la variación de la energía de Helmholtz, ¿sí? Que lo vimos antes, ¿sí? Volver, y entonces los puedo combinar. La variación de la energía de Gibbs va a ser esta parte, donde aparece justamente la derivada del volumen y la derivada de la temperatura, y lo otro es lo que me queda. Y justamente vuelve a pasar lo mismo que nos pasó en el caso de la función de Helmholtz, de la energía libre de Helmholtz. Hay términos, en este caso asociados al volumen, que desaparecen, y nos queda expresado entonces la variación de la entropía de Gibbs dependiendo de la variación de la temperatura y la variación de la presión. Entonces, si yo tengo un proceso isotérmico e isobárico, ¿sí? Voy a poder calcular fácilmente alguna de ellas. O si tengo un proceso isotérmico, ¿sí? Solamente me va a aparecer esto, que en general es fácil de calcular. Va a ser muy fácil de calcular si tengo un problema, algún gas conocido con una ecuación de estado conocida, ¿sí? Entonces fíjense, si yo no conozco la entropía, pero sé que el proceso isotérmico, la forma de escribir la variación de la entropía de Gibbs se hace muy sencilla y entonces gano bastante. ¿Está bien? Y lo que hice acá al final fue hacerles un cuadro en el cual les muestro, hay muchísimos cuadros de este estilo, lo único que me interesaba que vieran ustedes con esto, y es solamente lo que deseo que les quede claro, es que lo que tenemos nosotros acá es, esta es la unidad, si quieren, es la cantidad con la que empezamos. Perdón. Y esta es la cantidad, además de todo, con la que venimos dando vueltas desde antes del primer parcial, la energía, ¿sí? Después
hablamos de la energía de sistemas mecánicos, de sistemas puntuales, después hablamos de energías de fluidos, pero esa es la cantidad. Y después lo que hicimos fue justamente incorporar esta idea de que cuando trabajamos en sistemas termodinámicos, definimos su temperatura, su volumen, su presión, el tipo de sustancia que tenemos, y todas esas cosas aparecen y complejizan la definición, la descripción de estos fenómenos, y entonces tenemos otras variables que son los potenciales termodinámicos, estos, y estos son los potenciales termodinámicos clásicos, digamos, ¿sí? Estos potenciales termodinámicos, fíjense que uno me dirá, pero acá no tenés, qué sé yo, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay un campo magnético? Cuando tenés, por ejemplo, una sustancia que es polar y le aplicás un campo magnético, ¿dónde va a aparecer esa información? Esa información va a aparecer acá, en la energía. ¿Sí? O sea que aún en sistemas que pueden ser bastante más complejos de los que nosotros discutimos en la clase, en la materia, y de los que ustedes discutieron en la práctica con los ayudantes, estas son definiciones súper robustas, súper útiles, y que van a usar, o que se pueden usar, tienen gran interés. En particular, yo diría que siempre en biología va a ser más importante la entalpía, en reacciones químicas también, y en muchos procesos físicos la energía de Gibbs es súper importante, súper relevante, y sigue siendo objeto de interés el cálculo de la energía de Gibbs en situaciones más novedosas para materiales nuevos, etc. Entonces son todavía, digamos, herramientas importantes para trabajar. Bien.